hablar con... Uno las hubiera querido evitar. Muy buenas noches, otro miércoles de propuesta. Le doy las buenas noches al periodista Nelson Hernández. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, amigos? Un placer estar nuevamente aquí en Propuesta. Bien, y al politólogo Ramiro García, ¿cómo anda también? Enorme placer en esta feria miércoles, queremos envidiar esos hogares. Bien, vamos a comenzar por supuesto con los 50 años del golpe. Vamos a observar por allí a Wilson Ferreira Tunate en lo que fue la madrugada del 27 de junio de 1973 y vamos a estar conectándonos con su hijo, Juan Raúl Ferreira, que fue de alguna manera testigo presencial del hecho que vamos a ver primero en televisión. Porque estaba aboliendo las autonomías debajo del luminoso Comeceno, Consejo Central de Enseñanza, que abolía las gloriosas autonomías de primarias. Terminaron transformándose casi en noticias, según los cuales estaría a punto de culminar, si es que no ha culminado ya, un triste proceso que finalizaría con la violación por parte de Juan María Bordaberry de sus juramentos constitucionales y un asalto a las instituciones y a la libertad pública. Si eso llegara a confirmarse, como muchos nos tememos que ocurra, es corriente decir en estos casos que a Bordaberry y a sus cómplices los juzgará la historia. Y eso es verdad, pero debe agregarse que antes nuestro pueblo oriental de hoy va a exigir su responsabilidad y hacerla efectiva contra el responsable del atentado y sus cómplices. Si esto llegara a confirmarse, nuestro partido nacional, se considerará en guerra contra el señor Juan María Bordaberry, enemigo de su pueblo. Los señores senadores me permitirán que yo, a pesar de que la hora exige emprender la restauración republicana como una gran empresa nacional, me permitirán que yo haga una invocación que me resulta ineludible a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma alienta. Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la República. ¡Viva el Partido Nacional!
Bien, ya estamos en comunicación, como decíamos, con Juan Raúl Ferreira. Vamos a estar, te damos las buenas noches, Juan Raúl. Fuiste testigo presencial del discurso que estaba dando tu padre allí. Sí, realmente todos los años, cuando se cumple un nuevo aniversario del golpe, los canales de televisión lo pasan, yo lo miro, lo googleo, como se dice ahora, y no me acostumbro. Y ahora que hace medio siglo, y una cosa importante, todos éramos conscientes de que era su último discurso en esa legislatura. Uh-huh. Pero luego la historia quiso que fuera su último discurso en el Senado, porque cuando él regresó estaba proscrito y después murió. Claro. Entonces esa fue su última intervención parlamentaria. Y a mí me conmueve muchísimo. Yo tenía 20 años. Bueno, es muy fácil sacar la cuenta para saber que ya tengo sí. 70. Sí, está bien. Yo tenía 20 años, estaba parado allí como secretario. Hoy un periodista me preguntó, ¿y tú qué hacías adentro de sala? Bueno, cada senador en aquella época podía autorizar a un secretario a entrar y salir de sala. Y bueno, había sido un día muy intenso. El día había empezado con una reunión con la que me había mandado mi viejo por una esquelita que apareció abajo de la puerta con el capitán Bernardo Rafael Piñeirúa, un marino en actividad pero muy leal a la Constitución y a las instituciones, que nos advirtió que se precipitaban los hechos. Aún así, el informante más importante que tenía mi padre dentro de las Fuerzas Armadas pidió para armar una reunión para el jueves siguiente, y el golpe de Estado fue esa madrugada. Uh-huh. Es decir, el día lunes 26 se precipitaron los hechos de una manera muy acelerada. Enrique Erro había ido a la asunción del presidente Héctor Cámpora en Argentina, y la decisión de Bordaberry era que si Erro, cuando volviera, lo iba a detener, a pesar de que se había votado en contra del desafuero y en contra del juicio político. Mi padre se reúne con Sereña a las 10 de la mañana. Yo tuve el enorme privilegio yo era un botija, de mirar, de estar ahí, pero por lo menos de haber estado presenciando algo que es parte de la historia reciente de nuestro país. Y ahí Sereña y mi padre acuerdan varias cosas. La primera de ellas es pedirle a Michelini que viaje a Buenos Aires para tratar de que Erro no venga, que demore su regreso para ganar algún tiempo. En realidad el efecto fue el contrario. Cuando Bordaberry se entera que Erro no viene, dice, bueno, disuelvo las cámaras esta noche igual. Segundo, acordaron también sacar una declaración de apoyo a la huelga general que ya había decretado la CNT para el momento que se conociera de la disolución de las cámaras, y una resolución de apoyo a la democracia y condena al golpe de Estado. Esta resolución, Sereñi se encomendó que lo representara para la redacción a Óscar Botinelli, el politólogo que en aquel momento era su secretario, y mi padre al profesor Pibel Devoto. Y bueno, y así fue un día muy acelerado, donde los hechos iban precipitando de una manera a otra, hasta que llegamos a esa sesión final del Senado, que bueno, ayer en este homenaje que hizo el cuerpo a aquella sesión de hace 50 años, antes de ayer, perdón, el 26, para mí fue muy impresionante, porque yo estaba sentado en la barra y miraba y me iba haciendo la imagen de aquella noche, recordando cada legislador donde se sentaba. Fue muy difícil lograr un quórum, porque bueno, Erro estaba en Buenos Aires, Michelini también. El sector herrerista no entró a sala y el pachequista tampoco. Entonces estaban los vallistas menos Jorge Zapella, quien legisladores de todos los partidos le pidieron que no estuviera en la sesión, cosa que él merecía, era un hombre de una gran dignidad personal.
lo dice alguien que se crió en las tiendas adversarias, pero que le tenía un respeto, ya entonces, un respeto y una admiración tremenda. Y se le pidió a Jorge Zappelli que fuera al Consejo de Ministros para aguar la fiesta de alguna manera. Entonces no estaba Jorge Zappelli, no estaba Michelini, no estaba Erro, no estaban los herreristas, no estaba Washington Beltrán, había pedido licencia por enfermedad, no estaban los pachequistas, era un quórum muy difícil y había, recién veíamos a Wilson decir viva el Partido Nacional. Igual los vallistas terminaban con un viva Valle, viva Grauer, viva Brum, viva el Partido Colorado, Rodríguez Camuso y Enrique Rodríguez terminaban con levantando sus banderas frente a amplistas, pero no era una actitud sectaria la que tenía. Claro. Cada uno llevaba su trozo de emoción, de historia, y lo ponía arriba de la mesa para ponerlo a disposición de la causa común que era la lucha contra la dictadura. Claro. Bien. Juan Raúl, primero te va a preguntar acá Nelson, después te voy a preguntar yo, porque anda pensando la pregunta porque, por ejemplo, todo se dio o todo transcurre en función de que no se le dio el desafuero a Erro. ¿Era responsable Erro? Porque tenemos una nota de Erro después en Canal 13 que la recuperamos y la vamos a pasar más adelante, en la que él dice que no es verdadero lo que se dice, que fue Amodio Pérez en un cuartel que lo denunció, que no sé qué. Digo, esa pregunta te la dejo para después, andá pensándola. Sí, Nelson. Juan Raúl, bueno, en primer lugar agradecerte por supuesto estos minutos para alguien que tiene 46 años y que nació en el año 1977, como es mi caso. Te imaginarás que toda esta historia y además todo lo que ha significado para el país y los uruguayos es muy importante y nos nutre, naturalmente, para que estas cosas no vuelvan a pasar hacia nuestros hijos y nietos. Mi pregunta va hacia la interna de ese Partido Nacional. ¿Cómo era esa interna? ¿Cómo la veías en ese momento? Y hablo del Partido Nacional porque escucho esa emoción con cual tu padre le lanza al viento y a todos el viva del Partido Nacional. Pero ¿cómo era la interna previa a que se diera ese desenlace para contarle a las generaciones actuales, ¿no, Juan Raúl? Sí, efectivamente, el Partido Nacional tenía dos tendencias muy encontradas. El sector herrerista, que había apoyado la candidatura del general Aguerrondo a la presidencia de la República en las elecciones del 71, y los movimientos por la patria y Nacional de Rocha, que habían votado la fórmula de Wilson y Carlos Puro. Esa división llevó a enfrentamientos grandes, es correcto. A tal punto que se le recuerda y se le homenajea a Héctor Gutiérrez Ruiz, Toba, como presidente de la Cámara de Representantes del Sistema Democrático que cayó con el golpe del 73. Pero hay que recordar que el Toba Gutiérrez fue electo presidente de la Cámara en el 72 con los votos de el Movimiento por la Patria, el Movimiento Nacional de Rocha y el Frente Amplio, que fueron mayoría porque los herreristas votaron su propio candidato y el Partido Colorado el suyo. Entonces, de esa manera, el Toba fue electo en el 72 y se transformó en el año 73, poco antes del golpe, en el primer uruguayo en ser reelecto como presidente de la Cámara. Pero, curiosamente, con una parte de su partido votando en contra. Hoy hay documentación, en aquella época eso pasa siempre, ¿no? Con el paso de los tiempos se van desclasificando documentos, se van conociendo incluso documentos de servicios de otros países. Bueno, a las 7 de la tarde del 26 de junio, el día antes del golpe, Alberto G. Beruscher, no Mario, su hermano que era senador, no entró a sala, pero después tuvo una actitud de rechazo a la dictadura. Pero Alberto G. Beruscher, el doctor Martín Echegoyen y el senador Alejandro Zorrilla San Martín se reunieron con Bordaberry el mismo 26 de junio, se enteraron, tomaron nota de que se venía el golpe y le manifestaron su apoyo.
Bueno, mi viejo los calificaba con un término muy duro que todo el mundo conoce, pero efectivamente el Partido Nacional, cuando Wilson habla del Partido Nacional, habla del partido con el que él sueña, el que él conduce y el que él quiere que se imponga, que es el de las grandes mayorías partidarias de ese momento, constituidas por el movimiento de Rocha y el movimiento por la patria. Bien. Ramiro. Sí, Juan Raúl, un placer realmente que puedas estar en propuesta para nosotros, para la ciudadanía de La Valleja. Creo que es un aporte importante recordar esos momentos tan oscuros previos a la caída de lo que es la institucionalidad democrática, y que La Valleja, bueno, en lo que tuvo que ver con las votaciones posteriores, votó a favor de una constitución que no era democráticamente la mejor que podíamos optar. Entonces La Valleja tiene ese pasado que lamentablemente tenemos que recordar, y por eso hacemos tanto hincapié en tener a figuras como vos en este programa que pueden hablarnos de los horrores que se vieron en esa época, ¿no? Y por eso mi pregunta va direccionada de la siguiente forma. En las últimas semanas, el expresidente Julio María Sanguinetti ha ido presentando su libro en distintas localidades del interior, y vino acá y yo tuve la oportunidad de escucharlo, ¿no? Este libro que también conmemora esa época y lo cuenta desde su visión muy particular, ¿no? Entonces, él en un punto niega que haya habido una cierta intervención orquestada por Estados Unidos en Uruguay. Él dice que el problema fue un problema interno, que no tuvo ninguna clase de fuerza el interés norteamericano en la región durante, bueno, lo que sabemos que fue la época negra de Latinoamérica, ¿no? Entonces, vos como figura viviente de esa época, como hijo de quien sos, que estuvieron exiliados en Estados Unidos, y sé que tu padre y tal vez tú también hicieron gestiones importantes en el Parlamento norteamericano para que se cortara la ayuda económica a las dictaduras latinoamericanas. Sé que el presidente Jimmy Carter fue quien le cortó definitivamente el hilo económico, forzando inclusive a la dictadura de Videla inclusive a negociar con Cuba en aquel momento para recibir financiación de la Unión Soviética, lo cual parece una locura, pero ya hay documentos que lo prueban. Entonces, la pregunta, después de todo este preámbulo lamentablemente largo que te hice, es ¿cuál fue la influencia real de los intereses occidentales, podríamos decir, de la OTAN, de Norteamérica, en lo que terminó pasando acá con el golpe de Estado? ¿Tuvo mucho que ver o poco que ver Estados Unidos en eso? Tuvo mucho que ver. Incluso antes de que asumiera Jimmy Carter, tomando conciencia de el nivel de involucramiento del gobierno de Estados Unidos en el golpe de Estado uruguayo, el diputado Edward Koch, que luego fue alcalde de Nueva York, y el senador Kennedy, uno en la Cámara de Representantes y el otro en el Senado, presentan una enmienda que hizo jurisprudencia muy importante en Estados Unidos. Se recuerda, hay más de una docena de libros en Estados Unidos escritos sobre el tema. La enmienda es conocida con el nombre de enmienda Koch, que le corta la ayuda militar al Uruguay. Y efectivamente, cuando mi padre declara en el Senado de los Estados Unidos, decide radicarse, esto fue después de los asesinatos de Michelini y el Tobar, decide radicarse en Estados Unidos, y yo me quedo en en Londres, y yo decido quedarme en Estados Unidos para trabajar por eso, y bueno, después ya fue mi destino final, fue mi última etapa del exilio. Ahora, yo conozco la versión de Sanguinetti, tengo por el doctor Sanguinetti además de respeto, aprecio personal y todo, pero no puedo coincidir en eso, porque además a los primeros que tendría que convencer a los americanos que dicen otra cosa, porque el otro día el senador Kissinger cumplió 100 años. Yo lo he entrevistado a Kissinger en el pasado, para trabajos, para estudios, y él no lo niega ni lo considera un error. Es más, durante la preparación del mi último libro junto con Luis Viñolo,
pudimos acceder a cables desclasificados del Departamento de Estado, donde aparecen conversaciones de Kissinger como asesor primero en Relaciones Internacionales del presidente Nixon y luego como secretario de Estado, y le cuenta del operativo que se está armando en el Brasil, que se llama Operación 30 Horas, para ocupar militarmente al Uruguay. Y hay incluso un párrafo donde Henry Kissinger le dice al presidente Nixon que le pide que lo envíe a la Argentina, y el viaje existió. Kissinger viajó a la Argentina para entrevistarse con el general Videla y advertir, en ese momento el presidente era el general Lanuse, y para informar al general Lanuse que la ocupación militar a el Uruguay no implicaba un objetivo de absorción por parte de Brasil, sino simplemente impedir que la izquierda, o en su defecto los sectores progresistas del Partido Nacional, accedieran al poder. Entonces, bueno, yo tengo un gran respeto por el doctor Sanguinetti, pero la documentación oficial de Estados Unidos niega esa hipótesis que lo del golpe de Estado en Uruguay fue una casualidad que fuera simultáneo posterior al brasilero, pero anterior por días al de Chile, por un par de años al de Argentina y casi simultáneo con el de Bolivia. Todo esto era un plan geopolítico que tenía Estados Unidos para la región. Bien, no, y lo que yo te preguntaba relacionado con Erro, que como decíamos, recopilamos información, sobre todo el Canal 13 Argentina, que le hizo una entrevista cuando estaba en Buenos Aires, y él decía que él no tenía nada que ver con los Tupamaros, que todos eran infundios, que era Amodio Pérez, un traidor de los Tupamaros, que lo había denunciado en un cuartel. ¿Qué se sabe realmente? Digo, ¿tuvo participación? ¿No tuvo participación? Porque de alguna manera fue el meollo del tema. Digo, no se da el golpe de Estado en función de que no se desafueran, no se le quitan los fueros a Erro. Claro, la decisión que toma el Parlamento juzga la prueba presentada, ahora que estamos en tiempos de desafuero, vemos cómo funcionan los mecanismos, y el objetivo perseguido. Y para el Senado uruguayo es muy claro que hay un objetivo político y que la prueba que se presentó, si tenía contactos o no con los Tupamaros, y yo supongo que sí, había muchos legisladores que los tenían, y hoy hay muchos, ayer un ex Tupamaro se sentó al lado de Sanguinetti y de la carrera José Mujica, porque fue presidente de la República, y él mismo cuenta cómo muchos políticos uruguayos se reunían con ellos, y algunos de los que se reunían con ellos les pedían que dejaran las armas y se ofrecían a mediar con el Estado uruguayo a cambio de que dejaran las armas. Pero lo que es cierto sí es que la prueba que se presentó para pedir el desafuero de Erro era muy manipulada. Y el principal testigo era Héctor Amodio Pérez. Bien. ¿Qué ocurre? Muy brevemente. Sí. Es irresistible para mí. Mi padre no era miembro de la Comisión de Constitución, pero asistió a todas las sesiones donde se trató el desafuero de Erro. Y entonces la comisión pidió poder ver a los testigos, y la acusación de Amodio Pérez llegó por escrito. Entonces pidieron para verlo, y como mi padre no era miembro, no podía ir, pero fue por el Movimiento por la Patria el senador escribano Dardo Ortiz, y ahí me cambiaron el sombrero a mí de secretario, y mi viejo secretario Ortiz, y marché con él. Me acuerdo que llegamos al regimiento militar, y el que nos recibió fue el hoy general Aguerrondo. En aquella época era mayor, se presentó a mí, me acuerdo porque me sonó enseguida el nombre por su padre, ¿no? Había sido candidato en las elecciones del 71. Allí el coronel Trabal ingresa a la sala donde estaban los legisladores, estaba Juan Adolfo Singer, Hierro Gambardella,
el senador Michelini no quiso entrar cuando se nos informó, que era miembro de la comisión, cuando se nos informó en el cuartel que solamente, que no iba a haber un contacto a solas con el prisionero, sino con el coronel Trabal adelante. Y entonces nosotros teníamos un manuscrito donde Amodio Pérez confesaba mucho de este manipuleo y de la campaña que se estaba organizando para desprestigiar al Parlamento. Dardo Ortiz lo tenía consigo y cuando le hacen 2 o 3 preguntas, Dardo Ortiz de una manera brillante dice: ¿y yo cómo sé que usted es Amodio Pérez? Hizo un silencio en el cuartel aquel tremendo y Ortiz le alcanza un papel y un lápiz y dice: escríbame ahí, yo soy, y él pone: yo soy Héctor Amodio Pérez, estamos en una unidad militar. Ortiz dice: este documento tiene la misma letra, quiere decir que si usted es Amodio Pérez, este documento lo escribió Amodio Pérez, y este documento prueba la verdad de que lo que hay es un plan para desprestigiar al sistema político. Cuando vamos a salir, el coronel Trabal le dice: disculpe señor, me tiene que entregar el documento. Y Ortiz, que era un hombre muy sereno y muy, dijo no, y se sentó. Y a los 20 minutos nos dijeron pueden retirarse, y Trabal seguramente estaba obedeciendo órdenes, se disculpó. Ortiz le dijo, porque no se guardaba nada: usted sabe que está violando la Constitución de la República. Y Trabal le contestó: señor, estoy obedeciendo órdenes, pero creo que se sentía más incómodo aún que el propio Dardo Ortiz. Quiere decir que hay con eso se estableció una prueba material de que había una manipulación en el pedido de desafuero de Erro para desprestigiar el Parlamento. A partir de eso el Parlamento votó negativamente. Bien, sí, ¿le queda alguna pregunta? Bien, bueno, queremos agradecerte realmente la participación esta noche y vamos a seguir, por supuesto, esto va para largo, y me gustaría realmente saludarte y decirte que fue un aporte muy importante. Los mensajes que estamos recibiendo nos están diciendo lo mismo, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes en cualquier momento. Muy amable, que pasen muy bien. Chau. Bien, como les decíamos entonces, el hijo del senador Wilson Ferreira Tunate, Juan Raúl Ferreira, que fue testigo presencial de lo que pasó ese 27 allí. Veíamos recién a su padre en esa arenga final en el Senado, incluso gritando viva el Partido Nacional, como decía también Nelson, y le preguntábamos a Juan Raúl, y bueno, testigo presencial de aquellos hechos de hace 50 años. Vamos antes de ingresar a la otra parte de propuesta, quiero invitarlos a ver esa nota que le hizo Canal 13 de Argentina al senador Erro, que en ese momento había ido a Argentina o estaba en Uruguay, no me acuerdo ahora en este momento, creo que fue en Uruguay. El Canal 13 envió un equipo a hacerle la nota a Erro, y lo vamos a estar observando. Dale. Les habla Walter Nessi, corresponsal de la División Noticias de Canal 13 aquí en Montevideo. A mi espalda el Palacio Legislativo, centro de atención, particularmente luego de las declaraciones de un jefe tupamaro, Héctor Amodio Pérez, quien acusa de ser su cómplice el senador Enrique Erro. Vamos a conversar con este hombre. Bueno, ayer en una unidad militar se montó una nueva farsa. Se mostró al señor Héctor Amodio Pérez, que de acuerdo a la nota enviada a la Comisión del Senado sería informante de la operación contra los grupos subversivos. Los legisladores que concurrieron, a excepción del doctor Echegoyen, que se negó a la convocatoria del Poder Ejecutivo, una unidad militar, y además del compañero senador Selmar Michelini, que se retiró en virtud que los jefes de los servicios de inteligencia de las 3 armas, más el jefe de la unidad, decían que no estarían dispuestos a no estar presentes
en el interrogatorio a Amodio, y que solo se podía preguntar con respecto a lo que ya había dicho el señor Amodio. Es decir, que esto no agrega ni quita nada al pedido de desafuero del Poder Ejecutivo. ¿Alterará el desafuero los votos? Para mí no altera nada porque él ratifica una mentira y yo ratifico una verdad, que Amodio Pérez nunca estuvo en mi casa, y que lo conocí, sí, cuando él trabajaba en un diario, dada mi vinculación al medio periodístico. ¿Por qué es usted custodiado o vigilado por efectivos policiales y militares? Es decir, se controla todos sus movimientos a donde usted vaya. Bueno, decían al principio que era porque yo corría riesgo de mi vida, pero ahora realmente, hoy estuve en una comisión parlamentaria de investigación y ellos están alrededor del Palacio con 3 o 4 autos, me siguen a Montevideo. Cuando yo voy a comprar un diario y camino una cuadra, también ellos se bajan del auto y caminan al lado mío. Cuando fui en la calle Agraciada de Montevideo a adquirir determinada cosa, ellos siguieron 5 o 6 cuadras al lado mío, y después siguen a mi casa, yo voy a una comida, van a una comida, a cualquier lado donde lo vaya, ellos están presentes. ¿A qué atribuye usted esta persecución, como usted ha declarado en alguna oportunidad, al solicitarse este desafuero? Yo creo que yo soy un prisionero del Poder Ejecutivo, así se lo hice constar en un telegrama que el domingo al mediodía le crucé al presidente de la República sin haber obtenido hasta el momento la respuesta que el telegrama merecía. Soy un prisionero del Poder Ejecutivo, esto es un verdadero atropello, y se intentó ayer montar, repito, esta farsa con un detenido que no está procesado, a pesar que estaría detenido desde junio del 72. Usted declara no ser Tupamaro, senador Erna. Y entonces, ¿a qué atribuye que el Poder Ejecutivo solicite su desafuero? Bueno, usted sabe que ya lo pidió 2 veces. La primera vez fue rechazado por el presidente pidiendo ampliación. Ahora volvieron otra vez. Esto es claramente una persecución política y, a mi juicio, el deseo fervoroso de algún grupo militar de hacer callar mi voz. Es decir, hay el temor y la inquietud. ¿Por qué hacer callar su voz? Porque yo tendría en mi poder algunas cosas muy importantes que decir. ¿Las tiene usted? Las tengo en mi poder. Y ¿por qué no las dice, senador? Sabe que yo las tengo en mi poder. ¿Por qué no las dice entonces, senador? Porque yo busco el momento en que yo creo más adecuado para decir estas cosas. Es decir, creo que estas cosas son muy importantes, muy delicadas, y lo diré en el momento que yo juzgue absolutamente oportuno. ¿Ha tenido algún contacto con alguna autoridad electa en la República Argentina? Mire, sabe que yo tengo muchas amistades allá. Estuve los otros días en una cena al Parque Hotel, al mayor Pablo Vicente, ahí estaba el alcalde de Buenos Aires, senadores y diputados que son amigos. Estuvimos conversando, se asombraron que la guardia mía estuviera en el hall del Parque Hotel, les pareció un hecho inconcebible, y luego salimos a las 2 de la mañana a tomar un café a la calle, creo que San José y Río Negro, y nos siguieron, bajaron ellos también al café, se pusieron una mesa 2 o 3, de manera que tuvieron la prueba de algo que llevaron a la Argentina realmente espantados de que pudiera ocurrir este suceso con un senador de esta República. Muchas gracias por sus declaraciones para Canal 13 de Buenos Aires, senador. Al contrario, estoy a la orden siempre. Desde que tus padres te soñaron, fuiste creciendo, estudiabas y conseguías tu primer trabajo, en la ciudad o en el campo, cuidamos de ti y toda tu familia con la más amplia cobertura en salud del departamento. Informate sobre planes y beneficios para niños, adolescentes y adultos en afiliaciones al teléfono 444-25195, interno 178, o por WhatsApp al 099-001-122. Camdel, primero tu salud. Con la compra de un multifocal blanco Transition con antirreflejo de Varilux, te obsequiamos otro de sol. No te pierdas los descuentos de entre 35 y 40% en lentes de sol seleccionados. Y ven a conocer ya la nueva generación de audífonos Rexton alemanes. Aceptamos convenios con Adeon, Círculo Policial, Cooperativa Bancaria, Sindicato FNC Minas, Sindicato COES, Sindicato Empleados El Dorado y Chasfose. Aceptamos órdenes de vice y préstamos del BPS. Interóptica, tus ojos merecen una óptica de confianza. Acción de la Ruta y Baterías Moura se unen para vos. Con la compra de combustible canjeas un cupón y con la compra de una batería Moura canjeas 5 cupones. Cada cupón es una chance para ganar extraordinarios premios. Aire acondicionado, TV Smart, cambios de aceite y filtro, órdenes de compra, vales por combustibles, lavado y encerado. Además, seguimos con nuestros excelentes servicios, cambio de aceite y filtro, lavados, servicios de shop con las mejores cervezas artesanales. Abierto las 24 horas. Acción de la Ruta, siempre pensando en vos.
Recordá, La Bomba te espera en Sarandí 584 todo el año con las mejores ofertas de la zona este. Invierno, verano, otoño, primavera, siempre en La Bomba vas a encontrar el mejor precio de la zona este. Todo lo que te imagines está en La Bomba. Sarandí 584 a metros de Washington Beltrán. En Antel estamos para conectarte y ahora también te conectamos con el fútbol uruguayo. Y sí, es que con Antel Star Plus te conviene más porque lo podés tener incluido en tu plan de internet hogar. Con Star Plus disfruta las mejores películas, series, los deportes en vivo de ESPN y el campeonato uruguayo. Todo incluido. Mejorá tu plan de internet hogar en antel.com.uy pasándote a plan entretenimiento, internet hogar con Star Plus. Más gigas y más velocidad. Me emocionan que gane la mitad. Hay canciones que marcaron una época. Hay discotecas que te llevan con su selección musical a un destino cierto. Nosotros, desde hace muchos años, te llevamos al paraíso. Paraíso Discoteca. Musicalización, iluminación y amplificación de eventos con la máxima tecnología. Paraíso Discoteca 099 84 18 39. Clínica Veterinaria Sarandí. Atención de grandes y pequeños animales. Urgencias las 24 horas. Operadores de trazabilidad. Esquilas, baños, vacunas. Análisis, cirugía, farmacia, pet shop y alimentos balanceados. Delivery sin costo. Saque aquí la patente a su perro. Clínica Veterinaria Sarandí, con la atención del doctor Ricardo Rodríguez Prieto, Washington Beltrán 752, teléfono 443-1979 y 099-840-731. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, Negocios Rurales. Brígido Silveira 804, teléfono 442-4250, 442-1553. Señor productor, disponemos permanentemente de ofertas de ganado de reposición en el campo, compra y venda con la tranquilidad de la realización de cada lote y la menor comisión de plaza. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, sinónimo de buenos negocios rurales. Brígido Silveira 804. Marmolería Verdún, Arostegui 1071. Artesanos en mármoles y granitos, especialistas en muebles para alojar tu baño, tu cocina, bachas, mesadas, etc. Todos los recubrimientos en mármoles y granito, como alguna vez lo soñaste. Marmolería Verdún te espera en Arostegui 1071 o podés solicitar nuestro asesoramiento y servicio al cliente en los teléfonos 442-6364, 099-845-200. Supermercado y carnicería Estación, Avenida Ugolini, a metros de Grauer. Te esperamos con panadería, carnicería, todos los fiambres, lácteos, productos de limpieza y tocador, frutas y verduras, comestibles en general. Lo que necesites y durante todo el día está en Supermercado y carnicería Estación. Horario continuo, Ugolini, a metros de Grauer, en Barrio Estación. Me olvidaba, con los mejores precios de la ciudad de Minas. Te reitero, Avenida Ugolini, a metros de Grauer, Supermercado y carnicería Estación. Bien, bueno, vamos a continuar, como es característico además, el cómo estamos Uruguay, por supuesto, esta noche también, y vamos a ir a la primer placa que tenemos allí, que tiene que ver con cómo estamos Uruguay hoy. Bien, subrayado dice interpretación en vivo, el Frente Amplio dice que Heber tiene el promedio anual de homicidios más alto de la historia, la verdad. Hasta ahora es lo que se viene dando. Sí. Y no ha cerrado el año, No ha cerrado. No ha cerrado el año. Pero según él, hoy, por lo que vi en un video por allí, dijo que esperen que termine.
que el partido todavía no ha terminado, haciendo una comparación bastante alejada de... Falta un año y medio. Claro, bastante alejada de una realidad que tiene que ver con comparación partido de fútbol con la seguridad del país. Siempre con eso, es esa burla de Sin TV, ¿no? Que le hacen a los políticos cada vez que hablan de fútbol o algo relacionado con fútbol, ¿no? Y le dan material a Sin TV, y lamentablemente, claro, pero aparte, él dice que esperen que termine, para mí, con todo respeto al señor ministro, la seguridad pública no puede esperar. Creo que hay que ocuparse de la seguridad pública, y esa contestación, o esa y otras contestaciones, hablan también un poco de la situación que vive el país. No, pero cuando hablamos de política pública, hablamos de un proceso que se está evaluando, o debería evaluarse de forma permanente, no solo a fecha de cierre de término, sino durante el proceso también. Y el proceso no viene siendo bueno. El proceso no viene siendo bueno. Sí, claro. A ver, cada vez que sale a las cámaras viene con un plan nuevo, que yo tengo un plan nuevo que voy a hacer tal cosa, la semana que viene ese plan no anduvo y sale con otro plan. Lo hablamos la semana pasada. Lamentablemente no ha cambiado nada. Semana a semana, seguimos hablando de lo mismo, y a veces más complejo todavía, ¿no? Lo que sigue pasando es mucho más complejo que la semana anterior. Así que lamentable. Vamos con otro de los títulos. Si querés. Sí, dice: a 50 años del golpe de Estado, la calle Pou, la calle Herrera, Sanguinetti y Mujica dieron mensaje conjunto por el nunca más. El presidente reunió a los exmandatarios y llamó a construir más democracia, con la advertencia de que destruir es un instante. Sin duda alguna que este mensaje trascendió fronteras, sobre todo por lo que significó los 4 presidentes en presidencia de la República, brindando cada uno su mensaje, y de partidos diferentes, o sea, de colectividades políticas diferentes. Sí, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que uno ve. Digo, está bueno el compromiso, decirlo. Estaban todos los presidentes que tuvo el país vivos hasta el momento, después de la apertura de la democracia, pero digo, uno ve otra realidad. Realmente, la que contamos todos los días es otra realidad. Sí, a ver, hay que ver lo positivo y lo mejorable, ¿no? Eso que estás diciendo es lo mejorable. Vamos a ver lo positivo también. Que es que, bueno, a ver, es muy difícil ver en otro país esa imagen, ¿no? Sí, Creo que siempre que pasa un gesto de esto lo recordamos, porque en realidad es un caso raro Uruguay en la región y en el mundo, ¿no? Donde se puede ver a políticos que piensan distinto, que pertenecen a partidos distintos, que llevaron agendas políticas distintas, sin embargo compartiendo un mismo instante, que creo que fue lo que justamente el presidente de la calle Pou mencionó, que a pesar de las diferencias que tienen entre ellos, sí está importancia y la preocupación conjunta por el cuidado de la democracia uruguaya, ¿no? De cuidar las instituciones y dar esa imagen de unidad nacional, que para mí está muy bueno ese mensaje que se ve. Ahora, como dice usted también, hay aspectos que mejorar y es responsabilidad de todos ellos también, ¿no? Claro, fundamentalmente. La nota se puede mejorar. Sí, claro. Debe rendir más. Bien, después tenemos otro título del diario El País allí, volvemos a la ficha. Uruguay es el país más pacífico de América del Sur, según un informe, aunque su puntaje ha disminuido, ¿no? Esto, Ramiro. Sí, es el segundo en América Latina, pero el primero en América del Sur. El más pacífico es Costa Rica. Sí. El problema es que Uruguay ha venido mejorando por lo que dice, bueno, por los hechos que ya estamos viendo que se viven, homicidios incrementando, conflictividad laboral bastante más intensa que en años anteriores. También, bueno, lo que han sido protestas no pacíficas, cuando, bueno, se ocupó el IABA y otras instancias donde, bueno, no han sido de la forma más pacífica las manifestaciones que se han suscitado. Entonces esto es lo que recoge el tipo de manifestaciones, si son pacíficas, si no lo son, si hay conflictos, si hay asesinatos, todas estas cosas lo mide este índice. Y Uruguay, si bien está primero en América del Sur, ya empieza a dar nota de que esa situación tan ideal que nosotros creíamos que teníamos la estamos viendo desmejorada de a poco, y por lo tanto, como bien decíamos, hay que rendir más, ¿verdad? Claro. Está esa exigencia. Es parte. Sin duda. Bueno, en el otro título dice: crisis del agua. Gustavo Petro afirmó que Uruguay y el sur del continente entraron en emergencia. El presidente de Colombia mostró su preocupación por la no potabilidad del agua a raíz de la emergencia hídrica, y esto habla de la crisis que vive Uruguay. Esto de afuera. Y esto visto desde afuera por el presidente colombiano, de Colombia, que demuestra su preocupación ante este hecho, que es la preocupación que tenemos todos los uruguayos, por supuesto, pero trasciende las fronteras y ya muestra lo que puede ocasionar en
causar, mejor dicho, en las opiniones y que el accionar también de los demás presidentes de Latinoamérica, ¿no? Sí, es cierto. Una situación hídrica además compleja, cada vez se compleja más, también se complejiza más por el tema de la turbidez del agua en Montevideo, por el tema del cloro y del sodio, y que no llueve, digamos, la perspectiva de lluvia son también muy complejas, y bueno, la situación tiende a complicarse más. Perdón Ramiro, veía hace unas horas nada más lo que pasaba en Chile, con el desborde de dos de los principales ríos de Chile, y está allí, o sea, está en el mismo continente y uno no puede, pasaba en Brasil. A no tantos kilómetros de distancia. Claro, hace 15 días atrás pasaba algo parecido en Brasil, aquí en la frontera, a pocos kilómetros, y parece que bueno, que acá se ha negado la naturaleza con nosotros. Bueno, nosotros tenemos una teoría, ¿no? Sí, la teoría que hay que hacer ciertos sacrificios a ciertos dirigentes políticos que prometieron ciertas cosas, claro, que tienen que ver con el agua. Los dioses se enojaron con nosotros por haber no pensado la mejor opción electoral. La verdad. Bien, vamos a ir al análisis, como siempre realizamos por acá, a 50 años del golpe. Vamos a ir a otra ficha por allí. Explícanos un poquito, Ramiro. Bueno, sí, José, te explico a la audiencia también. Como siempre hacemos, José, ya es una costumbre propuesta. Es un clásico. Sí, yo diría que sí, ya bastante institucionalizado. Es realizar estos análisis que hacemos de los tweets, ¿no? En Twitter, obviamente, ¿no? Sobre los temas del momento. En este caso, lo que buscamos fueron los hashtags dictadura y golpe, y obtuvimos una muestra de unos 810 tweets en total, ¿no? Es decir, una muestra bastante grande de los tweets mediante, la técnica de scrapping, mediante el algoritmo que nosotros programamos con Python. Es un algoritmo creado para propuesta en el cual, hacemos estas cosas tan de punta ahora usando Machine Learning. Después, lo que hicimos fue justamente crear esta word cloud, esta nube de palabras con las palabras más dichas en Twitter sobre estos temas. Podemos leer, ¿no? Sí, bien. Ahí aparece dictadura, años, golpe, democracia, golpe aparece en varias veces, Uruguay, país, huelga general, memoria, hoy, militares, nunca más, ¿no? Sí. Nunca más, Colorado, comunistas, terrorismo, presidente, Cuba aparece por allí también, pueblo, política, capaz que ya no sé si ya lo dije, pero en sí aparecen varias, la calle Pou, por supuesto, presidentes, sí, aparece Blanco también, sí, libertad, la calle Herrera, alguna de las claro, esto se da también a raíz de todo lo que fue esto que hablábamos hace un ratito nada más de los 4 presidentes juntos en un accionar demostrando cierta unidad política, ¿no? Sí. Viendo la frecuencia de sentimientos, ahí voy contigo, Ramiro. Sí. La frecuencia de sentimientos es la forma en la que se llevó adelante la discusión, ¿no? Es decir, nosotros pasamos una librería de Python que se llama Roberta, se llama el modelo con el que la analizamos. Es un modelo de inteligencia artificial que lee los tweets tweet por tweet y los va etiquetando de acuerdo al lenguaje que se manifiesta y los pone como positivo, negativo, neutral. Y ahí se nota una clara tendencia a una forma de expresarse negativa. Y ojo, acá no hay que confundirse, no es que haya habido insultos directamente, ¿no? Es decir, casi el 50% de la gente se expresó de forma negativa, el 4.8% de forma positiva y neutral el 46% restante, ¿no? ¿Qué pasó acá? El algoritmo nota la palabra dictadura o golpe como lenguaje negativo, ¿no? Claro. Pues, son términos que obviamente no refieren a algo positivo. Un golpe de Estado, una dictadura no son cosas positivas. Entonces el algoritmo entiende que este lenguaje son términos negativos y cabe también interpretados de esa manera. Es decir, que la gente manifiesta con cierto sentimiento negativo hacia lo que fue el golpe de Estado, y está bien que lo haga así, porque se nota que no podemos estar de forma alegre recordando un momento tan negativo. Claro. Entonces creo que eso habla bien de la ciudadanía y la discusión que se ha llevado en tweet, ¿no? Porque hay que ver, a veces ser negativo es positivo, podríamos decirlo, de acuerdo al momento, ¿no? Y este es un momento para
expresarse de forma negativa hacia un momento histórico tan repudiable, ¿verdad? Claro, muy bien. Y además, relacionado con los hechos, fuimos al Latino Barómetro en cuanto a la confianza que tienen los latinoamericanos y fundamentalmente los uruguayos sobre el tema de la democracia. O sea, nos pasó un quiebre institucional hace 50 años, duró 12 años el quiebre, o sea, la ruptura de la democracia, la pérdida de libertades, y era bueno saber cómo estamos acá en esta situación relacionado con la democracia en particular, ¿no? Si puede pasar la diapositiva, por favor. Vamos a la próxima. Ahí está. Aquí dice Marta Lagos, directora de Latino Barómetro, directora, como decíamos, dice que la mayor crisis que tiene América Latina es la desconfianza con los otros y con instituciones públicas lejanas a la gente, como el Parlamento, los partidos políticos, el sistema judicial y el gobierno. Qué preocupante que es eso, ¿no? Sí, esa frase es re preocupante. La verdad. Que la gente sienta que las instituciones están lejanas a ellos es realmente un síntoma que da para pensar que tal vez tenemos que hacer las cosas mejor, ¿no? De vuelta, Sí, puede y la debe verdad. rendir más, ¿no? La verdad. Constantemente rindiendo examen. Sí, ahí tenemos, bueno, la gráfica que Una positiva es que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno en un 74%. Eso es en Uruguay. Claro, Eso es en Uruguay. Esa es la parte de Uruguay, ¿no? Sí, después en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible un 8%. Sí. Muy La bajo. verdad que hay gente, bueno, Debería pero ser hay más. gente pensando. Debe ser más bajo, ¿eh? Fuimos al aire, se nos complicó un poquito. Estábamos analizando el Latino Barómetro, lo que dice Latinoamérica, o sea, es una encuesta de alguna manera a nivel de Latinoamérica, y esta parte refiere específicamente al Uruguay, ¿no? O sea, el 74% de los uruguayos, decíamos, prefiere la democracia ante cualquier otra forma de gobierno. Después lo que nos preocupa, un 8% prefiere un gobierno autoritario, un 8% de los uruguayos, y un 13%, como decía bien Nelson, a la gente como uno no le da lo mismo, digamos, tener un gobierno de una forma o de otra, es un 13%. Con ese 8% de gente que prefiere un gobierno autoritario, es más de un 20% y está compleja la situación, por lo menos. Igualmente hay que destacar que Uruguay es el que mayor aceptación de la democracia tiene entre su población en toda Latinoamérica. Claro, eso es muy importante. Sí, eso es de destacar. O sea, nos costó llegar a la libertad nuevamente, a la democracia nuevamente, pero eso digamos, año a año se da como un punto muy positivo, ¿no? Sí. Después vamos a la próxima ficha. ¿Quién tiene más poder en Uruguay? Esa es una buena pregunta también, ¿no? ¿Quién tiene el poder realmente en Uruguay? Y ahí hay sorpresas. Sí, bastante interesante. Vea usted que generalmente uno debería, en una sociedad democrática, ¿quién tiene el poder? Bueno, aquellos representantes del pueblo, ¿no? Institucionalmente representantes del pueblo. Uno piensa en los que lo representan. ¿Quiénes son? Debería ser el Parlamento y el Parlamento gobierno. y el gobierno, claro. Y eso lo suman 29% entre los dos. Solamente. Sí. Después las grandes empresas un 25%. Sí. Muy alto, ¿no? Eso es lo que piensa la gente, ¿no? Claro. O sea, que quién tiene el poder en Uruguay. Los partidos políticos un 10%. Después los militares un 3%. Los medios de comunicación un 7%, y la gente que tiene el poder. Los bancos un 5%. Usted tiene algo de poder, Ramírez, ¿eh? Un 7% de poder lo tiene usted. Bueno, los partidos políticos un 10%, como si bien decías tú, Nelson. Algunas familias adineradas 2%. tienen un 2%.
Los empresarios, ya lo dijimos, 4%, y el Parlamento solamente un 2%. Sí, a los empresarios se les puede sumar a las grandes empresas, ¿no? Sí, También. claro. Sí, podría 29%. Los empresarios se dieron 29%. Fíjese que 29% suman tanto el gobierno como el Parlamento, Claro. y 29% también suman los empresarios y las empresas. ¿Qué le parece? O sea que está dividido los uruguayos entre esas dos opciones. Sí, la verdad. Los otros tienen bastante menos, ¿no? Naturalmente. Sí, esa es la opinión que tienen los uruguayos en cuanto a quién tiene más poder. Y vea lo importante que es que, volviendo al tema de la dictadura, Sí, ¿no? Que los militares no tienen poder para la mayoría de la gente, no tienen el poder. Solamente el 3% contestó que tiene. Como debe ser, ¿no? Sí, sí. También es un dato de la realidad. Bueno, vamos a la próxima ficha. ¿Para quién gobiernan? ¿Quiénes gobiernan? O sea, es una buena pregunta, siempre nos hemos preguntado. ¿Gobierna para los ricos? ¿Gobierna para los empresarios? ¿Gobierna para quién gobiernan los gobiernos en Uruguay? Qué resultado, qué resultado. Y allí vemos, decirlo, Nelson. Grupos poderosos en su propio beneficio, el 53,8%. Casi el 54% dice que los grupos poderosos en su propio beneficio son los que gobiernan. Claro. Es brutal. Después para el bien de todo el pueblo, el 39%. Y si usted se pone a mirar más detenidamente, el no sabe, no contesta un 7,2%. Claro. Lo cual le da lo mismo, si entre una cosa y la otra. O genuinamente no sabe. O no sabe. No le interesa. ¿Para quién gobiernan? ¿Quiénes gobiernan? Bueno. Si yo les hago la pregunta a ustedes, 54%. no los voy a complicar, no me la tienen que responder. Pero ustedes no dudarían. Genuinamente, no dudarían. Yo estoy en el 53.8. Yo estoy en el 53,8. Pero yo dudo. No, ¿qué voy a dudar? No, yo estoy en el 53,8. Viendo vimos hace poquito la ley a aquella empresa tabacalera, que con nombre y apellido se le dio, se hizo un decreto con nombre y apellido. Bueno, pero también se gobierna en favor de la gente. Yo creo que no es tan así. No, en algunas cuestiones sí, pero mire que... Hay poder fáctico indiscutiblemente en el Uruguay e inevitablemente los partidos políticos tienden a beneficiar a aquellos que lo benefician. Como digo este gobierno, digo UPM... Ojo, pero pasa en Estados Unidos también. El Amplio, como digo... Pasó también en la época de Sanguinetti, cuando pasó en la época de la calle Herrera. Digo, bueno. La diferencia, mire, yo le voy a decir, esto pasa en Estados Unidos. Hay un politólogo norteamericano llamado Robert Dye que dice que el poder es pluralista en Estados Unidos, está repartido en varias manos. No tantas como debería estar, pero sí está repartido en algunas manos, ¿no? En Estados Unidos está institucionalizado el tema de la presión de los grupos oligárquicos a través del cabildeo o del lobby, ¿verdad? Claro. Se llama lobby o cabildeo. Que uno ve que ciertos parlamentarios norteamericanos reciben presiones y hasta dinero por parte de ciertos grupos de poder, ¿verdad? Y acá en Uruguay eso también pasa y pasa en todo el mundo, que grupos de poder van y presionan a los gobiernos para que les voten ciertos proyectos de ley o dejen de lado otros proyectos de ley. El mismo presidente lo dijo, el mismo presidente de la calle Pou, cuando dijo, no, si me lo pidió una empresa de chicles, ¿no? Cuando se votó, como usted dice, cuando se decretó un decreto de gobierno beneficiar a la industria tabacalera. Bueno, el presidente dijo, sí me lo pidieron técnicamente gente de la industria tabacalera, y de hecho estaba comprobado que parte del dinero de campaña que había recibido era por parte de un empresario tabacalero. Sí, claro. O sea, estas cosas pasan, no es un invento nuestro. No, está claro. Bien, vamos a la última ficha en este caso, que tiene que ver con la confianza que tienen los uruguayos en las instituciones. Ahí está. Ramiro. Sí, bueno, acá lo que comparamos fueron tres institucionalidades del Estado uruguayo: los partidos políticos, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro. ¿Por qué seleccionamos estos tres? Bueno, por razones obvias, ¿no? Sí, estamos en época de recordar ciertos eventos y es necesario, bueno, tener en cuenta esto. Hay que recordar que Uruguay, en Latinobarómetro, de vuelta se vuelve a presentar como uno de los países en donde más se confía en los partidos políticos y en el Poder Judicial, sí. Que es bajo, como estamos viendo, pero en el resto de Latinoamérica es muchísimo más bajo. Mucho más bajo. Entonces, bueno, es como que hay que mirar estas cosas para entender en dónde estamos, ¿no? Bien, partidos políticos, poca, 32%,
algo, 25%, ninguna, 32%, mucha, un 8%, no sabe, un 2%. Sí, o sea, entre poco y ninguno tenemos un 64%. La mayoría no confía en los partidos políticos. La enorme mayoría no confía en los partidos políticos. ¿Esto es culpa de la gente? No, por supuesto que no. Porque el otro día estuve discutiendo con un dirigente político de un partido, no importa cuál, no importa la persona, es un dirigente local, que me decía que nosotros los medios de comunicación tenemos la culpa de que la gente no confíe en los partidos políticos, ¿no? Me decía, porque ustedes, sobre todo el programa de ustedes, varias veces lo que hacen es poner en discusión si hay que confiar o no en los partidos políticos, y por culpa de ustedes la gente adopta ciertas posturas de que, bueno, en realidad no hay que confiar en los partidos políticos, y nos echaba las culpas a los medios de comunicación, ¿no? Sí, bueno, siempre hay alguno que hace eso. A ver, yo le respondo a través de este medio. A ver, no hay quien cuide más la democracia que quien intente desvelar, por ejemplo, cosas que se ocultan, ¿no? Claro. Los medios de comunicación, yo creo que en Uruguay son los primeros guardianes de la democracia. Ejemplos son. Sí, claro. Exactamente. A ver, si hemos sabido de escándalos y de corrupción política real, no inventada, ha sido gracias a la investigación periodística. En este medio periodístico se ha dado a conocer, por ejemplo, resoluciones que se habían ocultado y que no había otra forma de conocer que no ha sido por medio de la investigación periodística. A ver. Recordamos lo local, digo, aquella resolución del hermano intendente. Exactamente, fuimos el primer medio en darlo a conocer a nivel nacional. Entonces, la verdad, eso que le dijeron a usted... Yo le muestro el mensaje. La gente, digo, quiere vivir con la cabeza bajo la tierra. Algunos optan por eso y está bien. Cada uno puede vivir como quiere. O pues no le conviene. Pero deja el cuerpo expuesto, y si uno deja el cuerpo expuesto y deja la cabeza bajo la tierra, se le puede complicar. Nosotros lo que tratamos es de, estudiar los acontecimientos, investigar los hechos. Si no son verdad, no los vamos a decir. Siempre decimos lo mismo, o sea, ante la duda de que sea verdad o no, no lo mencionamos, porque no queremos ser los primeros en decirlo, no nos interesa eso. Queremos que la gente se entere de las cosas que suceden. Si suceden, se va a enterar. Y si lamentablemente, José, quiero añadir, perdóname que te interrumpa, pero es importante, creo recordarlo, que si nosotros criticamos a algún político, algún hecho político que lamentablemente pueda llegar inevitablemente a minar la confianza en los políticos, no lo hacemos porque queremos minar la confianza en los políticos o en las instituciones, todo lo contrario, queremos que mejoren. ¿Y cómo es la forma que encontramos de que los servicios públicos, que los políticos, usando el poder público, puedan ser más efectivos para solucionar los problemas de la ciudadanía? Bueno, a través de criticar las cosas que se hacen mal y tratar de propender a hacer las cosas bien. Digo, no hay mejor forma de cuidar a la democracia que tener una democracia de calidad que realmente responda a los intereses de la ciudadanía, que es quienes voten y quienes son el centro del sistema democrático por excelencia. Es así, democrato, poder del pueblo. Bien, ¿podemos pasar a la otra? Vamos a la cita nuevamente. Sí, dice confianza en las instituciones, en este caso sobre el Poder Judicial. Dice poca 25%, algo 35%, mucha 20%, ninguna el 16%, no sabe el 3% y un 1% no contesta o directamente no. O sea, solamente el 20% dice que confía mucho en el Poder Judicial. Después está complicado. Pero entre algo y mucho se suman eso, por lo general son categorías, ¿no? Son 55. Son 55, es más que los partidos políticos. No, por supuesto. Partidos políticos más en la justicia que en los partidos. Claro. Y después en las Fuerzas Armadas también tenemos allí la confianza en las Fuerzas Armadas, algo, el 30%, mucha, el 29%, o sea que hay un 59%. Casi 60. Casi 60 que confían en las Fuerzas Armadas. Poco, 21%, ninguna, 16%, no sabe un 4%. Bueno. Esto habla también de que hay confianza en hay instituciones, en un ejército renovado, ¿no? Sí, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, no estamos hablando de Fuerzas Armadas, ahora estamos hablando de Fuerzas Armadas que están socialmente mucho más aceptadas, regidas y condicionadas
Y además como dice la Constitución. Participando de otras acciones que no tienen absolutamente nada que ver con el tema ni de guerra, ni de guerras internas, por supuesto, sino que son de colaboración, y eso lleva también a que la gente tenga su valoración. Claro, de esa visión humanitaria de las Fuerzas Armadas, como debe ser. Pintando escuelas, en emergencias, en sí. Es otro ejército, ¿no? Claramente. Volvió de alguna manera a ser el ejército artiguista, como se le llamó al principio, ¿no? Desde el principio de los tiempos. Una confianza en las Fuerzas Armadas por parte de la ciudadanía alta es buena, y no hay que confundirse con esto. No es confianza para que las Fuerzas Armadas gobiernen, no lo malinterpreten algunos convidados que quieran malinterpretar. Es confianza, digamos, como institución. Claro, de que respetan las normas, de que respetan la Constitución, de que se rigen como se debe regir un militar, que es respetando la normativa. No se salen de las normas, del deber ser, como siempre decimos. Exactamente. Y ojalá eso pueda servir también para que se le mejore, sobre todo a los más debajo el salario, que es fundamental para que esos militares también se profesionalicen, ¿no? Sí, y que puedan tener y dignamente cuidar a su familia. Eso sería fundamental, devolverle eso al militar, que pone también todo de sí. Bien, estamos despidiendo a Nelson Hernández, vamos a ir a la pausa, gracias por haber venido. Por favor. Después vamos a estar hablando, enseguida de la pausa, también de un trabajo que hicimos relacionado con las exportaciones por departamento y qué contribuye cada departamento al Producto Bruto Interno del Uruguay. Enseguida de la pausa. Desde que tus padres te soñaron, fuiste creciendo, estudiabas y conseguías tu primer trabajo, en la ciudad o en el campo, cuidamos de ti y toda tu familia con la más amplia cobertura en salud del departamento. Informate sobre planes y beneficios para niños, adolescentes y adultos en afiliaciones al teléfono 444-25195, interno 178, o por WhatsApp al 099-001-122. Camdel, primero tu salud. Con la compra de un multifocal blanco Transition con antirreflejo de Varilux, te obsequiamos otro de sol. No te pierdas los descuentos de entre 35 y 40% en lentes de sol seleccionados. Y ven a conocer ya la nueva generación de audífonos Recton alemanes. 5 y 40% en lentes de sol seleccionados. Y ven a conocer ya la nueva generación de audífonos Recton alemanes. Aceptamos convenios con ADEOM, Círculo Policial, Cooperativa Bancaria, Sindicato FNC Minas, Sindicato COES, Sindicato Empleados El Dorado y Chasfose. Aceptamos órdenes de vice y préstamos del BPS. Interóptica, tus ojos merecen una óptica de confianza. Acción de la Ruta y Baterías Moura se unen para vos. Con la compra de combustible canjeas un cupón y con la compra de una batería Moura canjeas 5 cupones. Cada cupón es una chance para ganar extraordinarios premios. Aire acondicionado, TV Smart, cambios de aceite y filtro, órdenes de compra, vales por combustibles, lavado y encerado. Además, seguimos con nuestros excelentes servicios, cambio de aceite y filtro, lavados, servicios de shop con las mejores cervezas artesanales. Abierto las 24 horas. Acción de la Ruta, siempre pensando en vos. Recordá, La Bomba te espera en Sarandí 584 todo el año con las mejores ofertas de la zona este. Invierno, verano, otoño, primavera, siempre en La Bomba vas a encontrar el mejor precio de la zona este. Todo lo que te imagines está en La Bomba. Sarandí 584 a metros de Washington Beltrán. En Antel estamos para conectarte y ahora también te conectamos con el fútbol uruguayo. Y sí, es que con Antel, Star Plus te conviene más porque lo podés tener incluido en tu plan de internet hogar. Con Star Plus, disfruta las mejores películas, series, los deportes en vivo de ESPN y el campeonato uruguayo. Todo incluido. Mejorá tu plan de internet hogar en antel.com.uy pasándote a plan entretenimiento, internet hogar con Star Plus. Más gigas y más velocidad. Me emocionan. ¡Que gane la mitad!
Sierra Tour te lleva a Río en crucero. Salida desde el puerto de Montevideo. 8 noches de lujo para disfrutar de un viaje inigualable, visitando Buenos Aires, Isla Bella y Río de Janeiro. Todas las comidas incluidas. Y si reservas hoy mismo, bebidas y wifi de regalo. No te lo podés perder. Crucero a Río de Janeiro con Sierra Tour. Consultas al 091-976-000 o en sierratour.com. Hay canciones que marcaron una época. Hay discotecas que te llevan con su selección musical a un destino cierto. Nosotros, desde hace muchos años, te llevamos al paraíso. Paraíso Discoteca. Musicalización, iluminación y amplificación de eventos con la máxima tecnología. Paraíso Discoteca. 099 84 18 39. Clínica Veterinaria Sarandí. Atención de grandes y pequeños animales. Urgencias las 24 horas. Operadores de trazabilidad. Esquilas, baños, vacunas. Análisis, cirugía, farmacia, pet shop y alimentos balanceados. Delivery sin costo. Saque aquí la patente a su perro. Clínica Veterinaria Sarandí. Con la atención del doctor Ricardo Rodríguez Prieto. Washington Beltrán 752. Teléfono 443-1979 y 099-840-731. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, Negocios Rurales. Rígido Silveira 804. Teléfono 442-4250, 442-1553. Señor productor, disponemos permanentemente de ofertas de ganado de reposición en el campo, compra y venda con la tranquilidad de la realización de cada lote y la menor comisión de plaza. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, sinónimo de buenos negocios rurales. Lígido Silveira 804. Marmolería Verdún, Arostegui 1071. Artesanos en mármoles y granitos, especialistas en muebles para alojar tu baño, tu cocina, bachas, mesadas, etc. Todos los recubrimientos en mármoles y granito, como alguna vez lo soñaste. Marmolería Verdún te espera en Arostegui 1071 o podés solicitar nuestro asesoramiento y servicio al cliente en los teléfonos 442-6364, 099-845-200. Supermercado y Carnicería Estación, Avenida Ugolini, a metros de Grauer. Te esperamos con panadería, carnicería, todos los fiambres, lácteos, productos de limpieza y tocador, frutas y verduras, comestibles en general. Lo que necesites y durante todo el día está en Supermercado y Carnicería Estación. Horario continuo, Ugolini, a metros de Grauer, en Barrio Estación. Me olvidaba, con los mejores precios de la ciudad de Minas. Te reitero, Avenida Ugolini, a metros de Grauer, Supermercado y Carnicería Estación. Bien, bueno, hace un tiempo hay una discusión en cuanto a qué aporte a la economía o al Producto Bruto Interno o a las exportaciones hace cada departamento. Nosotros hoy quisimos analizar esta situación, así que vamos a ir a la ficha que sigue allí, exportaciones por departamento. Y vamos a estar viendo entonces, la fuente es Uruguay 21. Sí, es correcto. Salió un informe hace un par de días sobre las exportaciones por departamento y la participación en el PBI que tiene cada uno de ellos. Entonces nosotros hicimos nuestros propios gráficos a través, de Power BI, que es un programa que tiene unas funcionalidades tremendas. Ahí, como ven, tenemos mapas de todo tipo para analizarlos, claro, ¿no? Mapa de calor, por ejemplo, que nos dan las zonas donde se realiza la productividad. La más importante se centra de alguna manera Canelones, Montevideo y Colonia. Y ahí está. Digo que La Valleja clarito, ¿no?
Sí, estamos afuera. Sí, hay pequeñas partes moraditas, por ejemplo, sobre Tacuarembó, sobre Melo, allá sobre Salto y Paysandú. Incluso 33 allá. Claro, ahí, si lo ven bien en pantalla los televidentes, lo van a poder apreciar. Sí. En esa zona está bien lindo, ¿no? Bueno, la parte más intensa, donde hay más colores, donde está la mayor producción, ¿verdad? Claro. Entonces ahí claramente Montevideo, Canelones y Colonia son las partes que más generan exportación. Ojo, hay que tener en cuenta que también se toman en cuenta las exportaciones por zona franca. Claro, En el informe, exactamente. Claro. Entonces por eso Colonia aparece como una zona muy importante de exportaciones del Uruguay. Sí. Y pues bueno, el mapa contiguo analiza lo mismo, pero ahí se ven las pelotitas, en pelotitas de tamaño, la exportación que tiene cada departamento, y vemos que La Valleja es uno de los más chiquitos de todos, Claro, ¿no? es de los más pequeños. Exactamente. Bien. Si quiere podemos analizar estos números. Sí. Pasamos de diapositiva, por favor. La próxima diapositiva, y ahí vemos exportaciones por departamento. Y bueno, Colonia está primero con 22,83%. Esto es sobre el 100% del país. El 100% ¿no? del total del PBI, ¿no? De las exportaciones. De las exportaciones, perdón. Esto corresponde, además, quería decir esto y se me entreveró todo. Corresponde al año 2022, en porcentaje sobre todo del total del territorio del país. El promedio de exportaciones es, lo que tiene que ver con todo el Uruguay, ¿no? Montevideo, está por allí, Ramiro, 19,08%, Canelones, 14,47%, Río Negro, 8,35%, San José, 7,75%, Tacuarembó, 4,11%, Durazno, 3,75%, Soriano, 3,60%, Paysandú, 3,01%, Cerro Largo, 2,88%, pero no se lo sigo manejando porque quiero llegar a La Valleja. Que no llega a La Valleja. No lo encuentro nunca. Y está penúltimo allí La Valleja con 0,29% entonces de exportaciones. Sí, y Maldonado 0,1 casi, 0,09, 0,1. No exporta mucho, pero tiene una economía interna tremenda. Imponente en cuanto al turismo. Claro. Entonces no necesita exportar. No precisa vender mucho afuera, lo vende adentro. Y bueno, después vamos a ir a la próxima ficha, que tiene que ver con la participación del Producto Bruto Interno, el PBI, por departamento, también, año 2022, es lo que hemos tomado, porcentaje sobre el total del país. Ramiro. Bueno, ya ve, allá arriba Montevideo casi el 50% de la producción nacional, el 49,1% se lo lleva Montevideo, seguido allá abajo por Canelones con un 10,5%, Maldonado 5,7%, ahí vieron, ¿no? Maldonado, que a pesar de que no exporta tanto, tiene una participación en el PBI tremenda, ¿no? Claro. Entonces por ahí hay que tomar en cuenta eso también, los factores productivos internos. 4,89 que es parecido a Canelones, ¿no? Canelones produciendo de alguna manera materias primas, lo que fuere, y que Maldonado lo que tiene que ver con el Producto Bruto en cuanto a lo comercial, al turismo, etcétera. Sí, después le sigue Colonia con 4,89, San José 3,09 y después entra una gran meseta, claro, en la cual entramos nosotros allá a la cola, de vuelta. Allá en la cola con el 1,59% del PBI que le aporta al país, de alguna manera, hasta La Valleja, ¿no? Sí. No somos los últimos, porque está Flores el último, que con 0,80, 33, 1,20, Durazno 1,49, Artigas 1,50 y La Valleja tiene 1,59. Sí, pero a ver, después podríamos decir que la gran curva productiva del Uruguay, analizado gráficamente, y por eso elegimos este tipo de gráfica, claro, para que se viera la diferencia, ¿no? Claro. Bien clara. Existe una curva productiva, una L productiva, conformada por Montevideo, Canelones, Maldonado, Colonia y San José, y después entra una meseta que es a partir de Paysandú en adelante, donde se produce menos del 3%. Claro. Lo cual son departamentos que a lo que hace al PBI nacional no aportan casi nada, realmente, ¿no? La verdad. Prácticamente todo el Producto Bruto Interno de Uruguay se concentraría en 5 departamentos, ¿no? Ahí está. Después el resto están ahí sumando muy poquito. Bien. Recordamos 2022, ¿no? El 2023 está corriendo y por lo tanto no tenemos datos todavía, pero ya los analizaremos el próximo año. Exactamente. Bien, vamos con la frase
que tiene que ver con los abuesos de Baskerville, sí, los mastines de Baskerville, ¿no? Como se conoció también. Decir Arthur Conan Doyle, lo obvio no siempre es conveniente. Léalo ahí porque la verdad que... Sí, ¿qué autor ¿no? La verdad. Sí, bueno, aquellos que le gusten las novelas detectivescas, este es el sumum, el rey, ¿no? Sherlock Holmes. Claramente, ¿no? Claro. Bueno, como lo dice ahí justamente Sir Arthur Conan Doyle, el mundo está lleno de cosas obvias que nadie por casualidad observa nunca. Claro. ¿Y por qué cerramos con esta frase tan interesante, ¿no? Que es sacada de un diálogo de Sherlock Holmes en la película, bueno, existe la película también, pero estamos hablando de la novela, pero ya la hice Hollywood, entonces bueno, dije película, bueno, el sabueso de los Baskerville, ¿no? ¿Qué decía en esto? Bueno, que a veces las cosas evidentes están ahí presentes, ¿no? Y por alguna razón no les prestamos atención. Claro. ¿Y por qué la traemos a colación a esto? Bueno, hemos recordado los 50 años del golpe de Estado, hemos hecho una reflexión sobre la confianza en las instituciones políticas, y ahí está lo obvio, ¿no? Lo obvio está en cuidar lo que tenemos hoy, que es sagrado, y que hemos recordado momentos dolorosos del país, donde no se tuvo esa libertad, donde había miedo, donde había inseguridad, sobre que a veces uno salía a la calle y no sabía si volvía, lamentablemente, o le podían registrar la casa en la noche, sospechando que uno podría estar o no en actividades delictivas. Y bueno, esos momentos tan oscuros a veces no son tan obvios cuando uno no los tiene cerca, ¿no? Claro. Y que los puede perder tan prontamente y lamentarse. Lo fácil que se pierde la libertad, ¿no? Exactamente. Y lo poco que a veces la consideramos, ¿no? Porque digo, la consideramos efectivamente cuando la perdemos. Por eso nosotros siempre tratamos de alguna manera, trabajar, mencionar cuestiones que tienen que ver con la legalidad, con el deber ser, sobre todo de la política, del accionar de los gobiernos, de los gobernantes, de la gente que representa a la gente, para tener de alguna manera una forma tal cual lo dice la ley, digo. No cuesta nada. Si los ciudadanos cumplimos la ley, pagamos los impuestos, ¿cómo no lo van a hacer aquellos que nos representan? Digo, es un hecho que debiera darse de por sí, pero que a veces, y es ahí donde ingresa el periodismo a tachar de alguna manera, o a tallar, debí decir, y también a tachar, porque hay que darle conocimiento a la gente para que vea quiénes son los políticos que nos representan, por qué camino van, es el camino correcto, es el camino ideal, es el camino que dice la ley, o están en la suya tratando de hacerse ricos y la gente queda en el medio. De ahí surge fundamentalmente mi deseo de hacer periodismo, no tiene otro objetivo que ese. Sí, claramente, José. Yo creo que estos espacios periodísticos y estos pequeños momentos de reflexión que a veces uno tiene el lujo de poderse dar, ¿no? En un medio pequeño como este, que tiene libertad editorial a través de un programa libre como este, obviamente, ¿no? Que uno puede traer este tipo de reflexiones que a veces, bueno, parecen simples, pero en realidad no lo son, porque la simpleza de las cosas hace a la complejidad después, claro, ¿no? De pequeñas cosas simples se construye la complejidad. Entonces, tenemos que recordar que a pesar de que las cosas parezcan obvias, a veces no lo son tanto y tenemos que prestar atención. ¿Y con qué quiero ir y terminar esta pequeña reflexión? Que esto es un trato, la democracia es un trato, ¿no?, entre gobernantes y gobernados, en los que los gobernantes se comprometen a respetar la voluntad popular y tratar de hacer de ella hechos que beneficien al bienestar colectivo, ¿no? Entonces, los ciudadanos tienen que tomarse el esfuerzo por votar bien, por preocuparse por quienes terminan votando, por exigirle a los políticos permanentemente que cumplan, recordarle a los políticos quién tiene el poder. Porque eso es cuidar la democracia. Exactamente. Y los políticos tienen que comprometerse también a respetar la voluntad ciudadana y no ceder ante las tentaciones que obviamente que existen. A ver, cuando uno tiene poder, cuando uno ve dinero, cuando uno maneja contratos millonarios, cuando uno se le acercan gente de multinacionales a ofrecerles tratos de dinero a favor de tal o cual ley, uno tiene la tentación. A ver, yo no quiero pecar de tonto, claro, y decir que un político es una persona mala per se, porque no es así. Claro, a ver, claro, hay gente buena que se mete en política con un deseo tremendo de hacer las cosas bien, y a veces
La presión es tan grande porque el poder exige que exista presión de todo tipo y color, sí, claro. y los políticos a veces necesitan del respaldo de la ciudadanía y del recuerdo permanente de que a veces hay que saber pararse y ser fuerte y firme y decir que no a cosas que son tentaciones, ¿no? Acomodar a los familiares de uno en el poder con buenos sueldos, ¿no? El nepotismo. Sí, todas esas cosas que se dan lamentablemente y que son reales y que Latino Barómetro nos recuerda, porque estas cifras que dimos hoy de Latino Barómetro, de cómo la ciudadanía percibe a los políticos, al poder, a las instituciones, nos hablan de una realidad, y es la realidad que el pueblo es quien sostiene en última instancia a las instituciones. Claro. Cuando el pueblo deja de confiar en las instituciones, ahí se peligra. Entonces tenemos que cuidar las instituciones, no solo los ciudadanos. Cuando los políticos hablan, y yo escuchaba ayer al presidente de la calle Pou, junto con los otros presidentes, porque él mismo le llamaba presidente, no le decía expresidente, claro, ¿no? Yo le decía presidente, claro. Y creo que está bueno ese gesto. Creo que no solamente tenemos que recordarle a los ciudadanos que hay que cuidar la democracia, sí que hay que hacerlo, porque los ciudadanos somos, en última causa, quienes sostenemos las instituciones, y cuando dejamos de confiar en ellas, lo vuelvo a repetir para que quede claro, es cuando las instituciones peligran y caen, o pueden caer, ¿no? Claro. Entonces los políticos también tienen que hacer ese esfuerzo de no ceder ante la tentación del poder y dejar de desobedecer el mandato popular para obedecer mandatos de intereses particulares, Muy bien, bueno, nos estamos despidiendo, nos vamos a despedir con un trabajo que hizo La Diaria. Lo vamos a poner allí ahora, es un video, 50 años del golpe de Estado. Con eso nos estamos despidiendo y ojalá que todo sea para bien. Nos reencontramos la semana que viene con ustedes. Que pasen bien. El 27 de junio me acuerdo que andábamos un poquitito transhumantes. En junio estábamos también un poquito a la expectativa de qué iba a ocurrir. A la mañana escuché la marcha que nos acompañaría lamentablemente por muchos años y que nos generaría miedo, incertidumbre. Y en mi casa, bueno, se comentaba la disolución de las cámaras y que se decretaba la huelga general. Pues nos llamó la atención de que esa noche había marchitas militares en la música. Entonces, como el golpe de Estado era algo que en todo el movimiento popular, en la izquierda uruguaya, era una cosa anunciada, porque fue un proceso, no fue que en Uruguay hubiera una primavera radiante y un día cayó un rayo. Estaba en Punta de Rieles, yo estuve detenida desde noviembre del 72. El día del golpe lo recuerdo perfectamente, pero creo que en realidad el mayor impacto para mí personal y para un grupo de compañeras fue los comunicados 4 y 7 de febrero. Entonces, en realidad, la idea de golpe de Estado estaba pautada desde febrero. ¿Dónde estaba? No recuerdo, pero era, digamos, una noticia esperada, digamos. No se puede decir que fue para nada una sorpresa. Era claro que estábamos derivando hacia una situación de gobierno autoritario, de modo tal de que no fue una sorpresa. Estaba en casa de mi madre, pero el día anterior, el 26, cuando vi que venía, ya me fui, que ya el golpe estaba cansado. Y bueno, y luego empecé a moverme, anduve por todos lados. Yo el 27 de junio era decano de la Facultad de Ciencias Económicas, y si me preguntás qué me impresionó más, bueno, fue levantarme, escuchar la noticia que vamos a entendernos. Yo la esperaba en cualquier momento. Por algo me quedaba a dormir en la facultad. Ese día, el 27 de junio, me acuerdo que nos reunieron muy temprano en un lugar, en un salón, y vino quien era el capitán, era el jefe de curso,
y nos dijo que se habían comunicado que por decisión del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, se había decidido disolver el Poder Legislativo, las cámaras legislativas, y que era eso que se comunicaba, que era una situación que quizás puede ser probable o no, o esperable, pero que había pasado y que nosotros íbamos a seguir como todos los días. Era un día muy penoso, pero era la crónica de una muerte anunciada, porque entendamos, no. Esta era la culminación de un episodio dictatorial que había empezado varios meses antes. De modo que ya a partir de febrero la dictadura existía en cuanto a subordinación del poder civil al militar. De modo que esto fue, digamos, el eslabón final que todos lo veíamos venir. Yo creo que todos veíamos venir que eso era una situación que era posible que pasara, o muy posible. Todos recordamos que quizás el verdadero golpe de Estado fue el 9 de febrero. Y a partir de ahí se condicionó la vía política. De gran preocupación porque realmente al perder la democracia la situación solamente podía empeorar. Las percepciones de la instalación del golpe para nosotras eran como un proceso cotidiano de mirar cada día cómo se iban agudizando los aspectos represivos, incluso internamente, ¿no? Incluso en las libertades internas. A esa altura ya no, a esa altura ya era casi inevitable. Desgraciadamente era así. Me imaginé que teníamos para varios años, siempre pensé eso, algo así como una década. No me imaginaba un proceso que duraría 11 años, sí me imaginaba un proceso brutal, muy agresivo. En ese momento nosotras, por lo menos, pensábamos que la dictadura había venido para quedarse. Yo pienso que no se podía parar porque el golpe de Estado fue un proceso. A mí me parecía que era muy difícil, porque había que intentar marcar a la dictadura, y creo que eso es lo que la huelga general logró. Pensábamos que con ese tipo de demostraciones, sobre todo la huelga general, se iban a poder producir fisuras a nivel de los golpistas, digamos, la sensación de que si bien en ese momento no se veían salidas claras, en algún momento no lejano iba a alumbrar la luz de la democracia nuevamente, ¿no? Yo creo que todos aspirábamos en esos 15 días de huelga general, de ocupación, a que capaz que podíamos cambiar algo. Cada día que pasaba era un día en donde estaban en juego esas valoraciones. Se podía recuperar la democracia, iban a surgir alguna fuerza dentro de las Fuerzas Armadas o dentro de los partidos tradicionales que se opusieran a la consolidación del golpe. Bueno, fueron cosas que se fueron extinguiendo con el pasar de los días hasta el levantamiento de la huelga, ¿no? En aquel momento todos creíamos que un cambio radical estaba muy cerca y por tanto no había que medir esfuerzos. Es más, o sea, todo el mundo sabía que podía estar arriesgando su vida en determinadas circunstancias, y no era por heroicismo, era porque fue el tiempo que nos tocó vivir. La represión no paraba, bueno, obviamente eso es conocido, se intensificaba y en algún momento nos cayó de vuelta a nosotros
una persecución no ya por ser destituido de la universidad, sino por estar militando en la clandestinidad en contra de la dictadura. Y en función de eso tuvimos que recurrir a algo en el cual obviamente nunca habíamos pensado, que fue la condición de refugiado político. Fuimos a pedir asilo a la embajada mexicana. Bueno, juntarnos con los amigos, juntarnos con la gente del partido, ver qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer. Y que en ese momento el tema era, digamos, tratar de salvar el pellejo como fuera, porque no sabíamos qué es lo que venía. A nivel de mis compañeros en el gremio, bueno, ¿dónde nos iba a tocar ocupar? Porque era ya sabido que íbamos a ocupar y iban a ser los locales universitarios. Así que yo estudiaba en el Liceo Suárez, en esa época estaba haciendo el preparatorios, así se llamaba, el 5º año, y bueno, y la referencia era esta facultad, la Facultad de Arquitectura. Se sabía como una sensación, más que de pensar en la parte institucional de la dictadura y todo lo que significaba para la afuera, un miedo a la tortura, un miedo a las condiciones represivas, y no tenías tampoco cómo te preparás para eso, ¿no? La abuela tuvo apoyo, ¿no? Y yo creo que eso sirvió de que durante años, nosotros en la CNT decíamos, si hay golpe de Estado, huelga con ocupación de los lugares de trabajo. ¿Para qué? Para seguir con un movimiento organizado y conectado. Se generó un movimiento que creo que lo descolocó completamente a los dictadores, para llamarlo de una forma, no a la dictadura. Les complicó la vida, ¿no? Y marcó el futuro. Marcó el futuro. Distinto hubiera sido si no hubiera habido resistencia y empuje. Nunca debemos permitir que esas divisiones se transformen en enfrentamientos crispados que nos lleven a la violencia y al compromiso y destrucción de las instituciones democráticas. Aprendamos de esa lección. Cuando más cada vez nos vayamos separando y creando fisuras sobre lo que pasó o sobre lo que puede pasar, va a ser más difícil y ahí él nunca más no va a existir. Vamos a volver a enfrentarnos. Y yo personalmente hoy le tengo mucho miedo. Creo que si no tenemos un despertar de hacia dónde tenemos que ir, vamos de vuelta a tener, yo no digo un enfrentamiento violento, pero sí enfrentarnos y en vez de ir para adelante, vamos a ir para atrás. Ese autoritarismo es el germen de la resistencia. Cosas que pensábamos que en este país nunca iban a suceder. Entonces, esa excepcionalidad creo que caló hondo en nuestra conciencia colectiva, no de todo el mundo, obviamente, pero de una parte muy importante de la población.